conocidos bajo muchos nombres, que dependen de la región, del idioma, de la cultura y de otros factores. Los seres de otras realidades, llamados entidades, siguen provocando muchas preguntas e incertidumbres, y no pocas advertencias. ¿Qué son? ¿Existen? ¿Interfieren con los humanos? Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. La realidad material representa solo un pequeño porcentaje de todo cuanto existe. La misma física lo reconoce. Toda nuestra realidad material, aunque nos es muy familiar, representa, según los cálculos de los físicos, apenas un 5% de la masa total del universo. El restante 95%, aunque la astrofísica sabe que existe y que está ahí, ni siquiera sabe qué es. Para la ciencia es parte de la realidad porque puede detectarlo, pero no sabe en qué consiste ni tampoco está segura de si sus hipótesis sobre él son acertadas. Desde tiempos antiguos, otras formas de conocimiento distintas a las ciencias naturales han formulado explicaciones sobre las realidades que existen más allá de nuestros sentidos ordinarios, y se han planteado que estas realidades están inundadas de seres o entidades con voluntad propia y pensamiento que muchas veces están entre nosotros, que suelen tener capacidades superiores a las humanas y que incluso son capaces de interferir en nuestras vidas. Antes de continuar, comprendo que para muchos este tema de las entidades es difícil de creer o simplemente lo etiquetan de fantasioso. Pero dado que nuestra realidad es mucho más de lo que percibimos con nuestros sentidos, vale la pena abrirse a la duda y dejar abierta al menos la posibilidad de que ha habido y hay interferencias a lo largo de nuestra historia de las que no hemos sido conscientes. Ahora bien, ¿qué son estas entidades? La respuesta es múltiple, porque la variedad de las entidades también es múltiple. Una gran parte ni siquiera es ajena a nosotros, pues se han formado a partir de nuestros pensamientos e intenciones y se han convertido en entes hasta cierto punto autónomos que siguen interactuando con quienes los han creado. Hace un tiempo hablamos de los egregores, que son formas de pensamiento colectivo que pueden adquirir gran intensidad energética y ser capaces de influir en las decisiones y acciones de los seres humanos que los han creado y en otros también. Igualmente existen los servidores mágicos, que son entidades individuales creadas con propósitos específicos por una persona particular. De ese tema también hablamos hace un tiempo. Aparte de las entidades que provienen de nosotros mismos, existen, por supuesto, otras ajenas a nosotros, cuyo origen puede ser anterior al nuestro. Estas entidades han figurado en numerosas tradiciones y culturas desde tiempos antiguos, pues de una u otra forma, algunas de ellas han tenido la posibilidad o la capacidad para interactuar con los seres humanos e incluso para influir en sus decisiones o acciones. Algunas son parte de la naturaleza terrestre, otras, más bien, vienen de otros planos dimensionales e incluso de otros mundos. Existen muchos nombres para las entidades según la cultura, la región o el idioma que trata de explicarlas. Las han llamado espíritus,
las han llamado jinn o genios, las han llamado seres feéricos, duendes, hadas, sílfides elementales, las han llamado ángeles, las han llamado demonios. Y aunque es posible que en realidad los antiguos dioses hayan sido seres humanos deificados, también es posible que muchas deidades de las religiones paganas o politeístas hayan sido entidades también deificadas. El mismo Yahvé, si no fue una invención, pudo ser una entidad que buscaba ser considerada un dios. Y en fin, ha habido muchas explicaciones, acertadas o no, sobre cómo son, qué pueden hacer, qué hacen, etc. Pero la pregunta que más preocupa a los seres humanos es si son buenas o son malas. Es difícil contestar esa pregunta por una razón muy simple. Los conceptos de bien y de mal son de naturaleza humana e inclusive cambian con el tiempo, con la cultura y hasta con la persona. Lo que fue bueno en una época pasada ya no lo es en una época presente. Lo que es malo en una cultura no lo es en otra diferente. Lo que ha sido bueno para un pueblo no lo es para otro pueblo. Y a nivel individual, lo que es bueno para fulano no lo es para sutano. Así que una entidad ajena a nosotros difícilmente tendrá nuestro punto de vista, nuestros intereses o nuestras emociones, precisamente porque no es humana. Ahora bien, independientemente de cómo percibamos sus acciones, lo cierto es que estas entidades han influido o interferido en nuestra historia de una u otra forma. Sin embargo, sus intervenciones no disminuyen ni mucho menos eliminan nuestra plena responsabilidad en la creación de nuestra realidad. Desafortunadamente, muchos, queriendo eximir a la humanidad de esa responsabilidad, achacan todos los males de la historia a la acción de las entidades. Y hay personas que no solamente parecen tener mucha imaginación, sino cierto grado de esquizofrenia, por eso las ven en todos los lugares y en todas las acciones. Así que en este tema, la verdad y la fantasía se mezclan fácilmente. Entonces, si las entidades intervienen en la vida de los humanos, ¿por qué lo hacen? Para algunos, la respuesta es que así como hay entidades que se alimentan de nuestras energías negativas y para ello necesitan mantenernos en un constante conflicto, otras más bien intentan ayudarnos a comprender la realidad. Para otros, las entidades simplemente se divierten interfiriendo en nuestra vida. Y para otros más, las entidades intervienen porque les es tan natural hacerlo como lo es para nosotros intervenir en las vidas de otros seres vivos. ¿Cuál es la respuesta correcta? La verdad es que hay mucho o poco de cierto en cada una de ellas. ¿Qué pasa con la élite? ¿Está el verdadero poder en manos de entidades? Hay quienes afirman que la élite humana está al servicio de entidades. Otros más bien afirman que los miembros de la élite son magos poderosos con grandes conocimientos de lo oculto que se sirven de entidades malévolas para subyugar a la humanidad. Y no faltan quienes afirman que los miembros de la élite en realidad no son humanos. El problema es que todas estas posturas suelen estar influidas por prejuicios religiosos y culturales, en especial cuando se trata de fanáticos que confunden todo el tema de entidades con cultos satánicos,
o sea, acusan de satánico todo aquello que no esté acorde con sus creencias. Lo que sí podemos afirmar de la élite es que son seres humanos con intenciones egoístas en posiciones de poder que aprovechan todas las oportunidades que se presentan para satisfacer sus ambiciones y su codicia. Puede que se vean influidos por entidades, ciertamente, como cualquier otro ser humano. El tema de las entidades es un tema complicado. Hay muchas ideas absurdas circulando por ahí, muchas invenciones nacidas de los temores y la ignorancia. Hablar de entidades basándose solo en prejuicios y dogmas es seguir perpetuando errores y seguir justificando las malas acciones de los propios seres humanos a lo largo del tiempo. Aunque las entidades existen, la mayor parte del tiempo los eventos positivos o negativos que inclusive percibimos como mágicos ni siquiera vienen de entidades ajenas a nosotros, sino de nosotros mismos, actuando, pensando, sintiendo o generando entidades propias. Es esencial tener claro que la responsabilidad por nuestra realidad siempre es nuestra. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.